Bien, la idea en este grupo, en esta actividad, es poder repasar en las reuniones mensuales, en las actividades mensuales que se hagan, poder repasar y estudiar y conocer algunos temas relacionados con pues, el análisis de conducta y de forma principal, en este caso, con la equivalencia de funciones. Mm, Y la idea, lo que propusimos en este caso, fue iniciar con la lectura del libro de Niklas Dürneke, que es el autor de un libro que se llama Aprendiendo RFT, que es Relational Frame Theory, la teoría de marcos relacionales, em, con un énfasis en su aplicación clínica. Esta teoría, hay que decir antes, es una teoría que busca dar explicación al lenguaje humano dentro o teniendo en cuenta los experimentos y los hallazgos de Murray Sidman principalmente, pues todos los que han venido después de él, que pues han encontrado fundamentalmente que los seres humanos somos capaces y otros animales no son capaces, al menos no en la misma proporción, muy lejos, de hecho, en temas de proporción. Bueno, los seres humanos somos capaces de responder a unas cosas como si fueran otras. Nuestra capacidad de dar respuesta es, es potencialmente infinita en esa complejidad. Bien, entonces, pues pienso, para facilitar el asunto, que lo que puedo hacer es ir recorriendo las notas, los resaltos que tomé en mi lectura al respecto, aquí en los clippings de la Kindle, y pues ir comentándolos, ¿no? Es una cosa muy, muy sencilla. Em, Bien, el primero que está aquí, si puedo devolverme, es una referencia a Chomsky. Casi no se tiene hoy en día en cuenta, pero Chomsky le dio durísimo al texto de Verbal Behavior de Skinner, pues digamos, criticando muchísimo el contenido de ese texto y criticando en general el concepto de conducta verbal y criticando pues en general al conductismo. Lo que dice aquí Turneke es que el problema principal de la idea de conducta verbal, y le da la razón a Chomsky en esto, es que em, no logra abordar adecuadamente la naturaleza generativa tan alta que tiene el lenguaje humano. Y pues bueno, Skinner, creo que después en el libro igual sale, pero Skinner plantea unas formas de conducta verbal y lo que entiende es que son pues, maneras de articulación, digamos, fisiológica, ¿no? Que poco a poco se vuelven conducta privada y que pues simplemente tienen una función operante, pero de algún modo, aunque esa lectura es correcta, resulta un poco insuficiente frente a la complejidad que el lenguaje humano puede tener y particularmente frente a la complejidad que puede tener el lenguaje humano en cuanto a conducta privada y en cuanto, por lo tanto, antecedente de conductas posteriores. Bien, em, luego continúa, entonces, sigamos aquí. Relational responding, la capacidad de responder de forma relacional aparece muy temprano en los repertorios conductuales de los niños. En principio, desde que tenemos 2 años de nacidos, comenzamos a adquirir esta capacidad de relacionamiento. En la medida en la que aprendemos a relacionar una palabra con una cosa y aprendemos a equiparar o vamos paulatinamente en ese ver imaginativo, aprendiendo a responder a la imaginación como si fuera la cosa también. Entonces vamos generando unas redes de equivalencias, unas redes pues también de relaciones jerárquicas, de relaciones de diferencia, de relaciones de perspectiva, que son lo que luego esta teoría va a explicar en términos de marcos de relación. Es decir, la forma en la que relacionamos y aprendemos a responder de forma relacional a unas cosas como si fueran otras. O sea, básicamente el pensamiento no es la cosa en sí y la palabra no es tampoco la cosa en sí ni es el pensamiento en estricto sentido y es diferente además la expresión articulada sonora
la prosodia, y eso es diferente de la escritura, por ejemplo. Y frente a todo eso podemos responder de la misma manera. Igualmente podemos aprender a responder en términos de que algo es más que otra cosa en distintas dimensiones, etcétera. Y eso comenzamos a hacerlo más o menos a partir de los 2 años. Hay varios experimentos, no experimentos, más bien son estudios observacionales que han em, considerado, por ejemplo, el desarrollo que tienen otros primates, como los chimpancés, que son los más parecidos a nosotros en términos genéticos, em, y los niños humanos. Y más o menos hasta los 2 años, la capacidad de desarrollo de aprendizaje de un niño humano es más o menos la misma que tiene este otro primate. Pero cuando alcanza los 2 años aproximadamente, la curva de aprendizaje se dispara por completo, porque aprendemos esta capacidad. Vamos adquiriendo, entonces tenemos una gran capacidad para relacionar cosas, lo cual nos permite, de nuevo, responder a cosas pues, que no están presentes y por lo tanto, por ejemplo, planear el futuro, resolver problemas abstractos, construir cosas, ¿no? Planear, en fin. Todo eso lo podemos hacer gracias a esto. Pero esta misma capacidad es la que nos permite torturarnos por el pasado, torturarnos por el futuro, compararnos inadecuadamente con otras personas, etcétera. Entonces, bien, lo aprendemos desde más o menos los 2 años. Bien. La conducta verbal fue una contingencia directa. Verbal behavior was a direct contingency account of human language that made only passing reference to the most important defining feature of verbal behavior, derived relational responding. Bueno, esta es la afirmación en la que se insiste mucho desde la perspectiva de la teoría de marcos relacionales, y es que la conducta verbal en realidad es una expresión sobre todo de la capacidad de relacionar. A ver, aquí hay un poco una trampa conceptual. De un lado, el asunto sería que nuestra capacidad de relacionar, que parece ser exclusiva o por lo menos muy preponderantemente humana, es una capacidad que da lugar luego a la capacidad lingüística. Pero por esa vía, lo que en teoría de marcos relacionales se suele entender por conducta verbal es toda conducta relacional, porque en muchas ocasiones se pueden tener respuestas a ciertos estímulos como si fueran otros sin necesidad de mediación de lo que un lingüista entendería como lenguaje. Entonces, digamos, en esta teoría se ha incorporado todo lo que puede ser relacional en estos términos, que luego vamos viendo cuáles son las particularidades que tienen. em, se ha incorporado en el concepto de conducta verbal. Entonces, por ejemplo, para Skinner, la conducta verbal es lo opuesto a la conducta gobernada por reglas, porque la conducta verbal es emitida, ¿no? Y la conducta gobernada por reglas es la conducta de aquel que recibe esa articulación. Y si yo mismo en mi proceso de aprendizaje he ido desarrollando la capacidad de ser emisor y de ser receptor de la regla, pues también pues, funciona igual, ¿no? Entonces están separadas las dos funciones. En teoría de marcos relacionales, la perspectiva lo que indica es que tanto la conducta gobernada por reglas como la emisión y la construcción de la misma regla o incluso los relacionamientos de estímulos que no son propiamente lingüísticos van a ser tratados como conducta verbal y todos ellos pues, constituyen la verbalidad del ser humano. Bien, las unidades analíticas básicas de la conducta verbal relacional son los marcos relacionales, ¿no? Entonces, la unidad básica de análisis van a ser los marcos relacionales, que es lo que decía hace un momento. Y pueden combinarse en muchas unidades complejas, de tal suerte que se pueden generar relaciones entre relaciones. Entonces, se incrementan las relaciones entre redes complejas y la relación de redes relacionales completas con otras redes relacionales completas. Esto es bastante enrevesado, pero más o menos el tema es que, por ejemplo, si yo aprendo a responder
a cierto tipo de tensión como si fuera una amenaza directa a mi vida, entonces pues siento ansiedad, por la razón que sea, se activa de alguna forma, y yo a la ansiedad respondo como si la ansiedad fuera una, una amenaza a mi vida. Entonces ahí estoy emparejando probablemente unas cogniciones, eh, bueno, no diríamos técnicamente emparejando, estoy relacionando unas cogniciones que pretenden explicar esa ansiedad. Entonces yo genero probablemente unos pensamientos, unas explicaciones que voy situando en un marco de causalidad con la ansiedad. Y luego esa ansiedad puedo situarla o, con eh, pues equivalencia con amenaza a la vida, ¿no? Todos conocemos casos de personas que teniendo un ataque de pánico creen que se van a morir. Entonces estamos en, me siento de esta manera, y al sentirme de esta manera, respondo a esa activación endocrina como si la muerte fuera inminente. Y entonces luego puede venir otra cosa, y es, tengo que resolver esta sensación. Y al tener que resolver esta sensación, entonces necesito deshacerme de la sensación, necesito, pues, entre comillas, sanar esa sensación. Y entonces esa sensación se convierte, a su vez, o entra en una relación de oposición con bienestar y entra en la relación de causalidad con tengo que solucionar. Y ahí se comienza a volver problemático porque si yo comienzo una y otra vez a tratar de solucionar, a tratar de escapar del malestar, pues muy probablemente voy a generar una conducta inflexible que se vuelve problemática y pues básicamente es eso lo que lleva a la generación de psicopatologías. Bien, entonces yo puedo tener toda esta red y eso se puede relacionar. Toda esta red implica o está relacionada de manera equivalente con malestar. Tengo ansiedad, eso en mi modo de responder relacional equivale a malestar. Y a su vez se relaciona por vía de oposición con todo lo que implicaría bienestar. Y pues de ahí surge también el hecho de que terminamos respondiendo al malestar emocional como si fuera una enfermedad y por lo tanto terminamos respondiendo a ciertas formas de bienestar emocional como si fuera salud. Y pues terminamos medicalizando la, pues, la psicología, terminamos convirtiendo una, en una rama que espera diagnósticos y medicamentos o protocolos específicos, pues toda la intervención psicológica. Bien, bien, bueno, sé que hay una referencia a lo compleja que es la teoría. Mm, creo que una perspectiva conductual es integrativa por su naturaleza. Yo creo que esto es de gran importancia. Hoy en día está muy de moda hablar de perspectivas integrativas o integradoras y que buscan que distintos modelos se entiendan. Yo creo que esto es totalmente cierto. La perspectiva conductual es por su naturaleza integradora, desde sobre el conductismo, que pues podríamos uno decir que es como el libro principal de Skinner. eh, Él se toma el trabajo de tomar los elementos principales de Freud, de la estructura de personalidad que Freud plantea, el yo, el ello y el superyo, y hacer un análisis de los mismos desde la perspectiva de repertorios conductuales. Y la conclusión a la que llega pues sí, obviamente hay un yo, o, obviamente hay un conjunto de reglas, obviamente hay cosas que pues parecen impulsar la conducta hacia ciertos lugares específicos, pero pues al final no es que esos sean estructuras análogas a las estructuras fisiológicas, es que son funciones. Y específicamente en este caso son conjuntos de funciones que se van aprendiendo, que se van adquiriendo, como la perspectiva, ¿no? Entonces él explica el yo
en términos del conjunto o el repertorio que incluye pues, cierta activación sensorial cuando soy autorreferente, cuando me refiero a mí mismo, cierta activación diferente cuando me refiero al otro, la atribución de ciertas cosas que luego en la teoría de marcos relacionales pues, van a tener unos nombres particulares, ¿no? Que van a dar lugar en aceptación y compromiso a el yo como contexto, el yo como concepto, eh, el yo como perspectiva, que son expresiones del yo, expresiones de ese self, pero en última son sobre todo funciones que se ejecutan y se cumplen en momentos diversos. Y que la flexibilización en la manera de darles uso es lo que permite superar en muchas ocasiones pues, las dificultades psicológicas que una persona puede llegar a tener. Bien, la siguiente. em, bueno, análisis de la conducta. Dice que lo usa en el sentido en que Skinner lo utiliza y es una designación de la ciencia como un todo que busca, de la ciencia que como un todo busca o le apunta a predecir e influir el comportamiento, junto con el trabajo práctico correspondiente para hacer esto. Básicamente eso es el análisis de conducta. Y no importa cuál modelo terapéutico, ahora digamos dentro de las escuelas conductistas, eh, los dos modelos más famosos en principio, pues aparte de cognitivo-conductual, que pues, lleva muchos años y obviamente es muy exitoso, han surgido de forma particular la psicología analítico-funcional y aceptación y compromiso, ¿no? Que serían como las dos, o los dos modelos terapéuticos conductistas más relevantes de los nuevos que han surgido. Mm, pero siempre el asunto con estas perspectivas que buscan analizar el comportamiento en estos términos es que pretenden encontrar por qué una conducta se está presentando. Y la lógica siempre es que una conducta se está presentando porque en el pasado ha sido reforzada. Es decir, una conducta siempre sí o sí es consecuencia o está controlada, es consecuencia de sus consecuencias pasadas, de los efectos que tuvo en eventos anteriores. Entonces, si en un momento dado yo emito una conducta o un conjunto de conductas, ok, digamos, podríamos tener una clase de respuesta que incluye varias cosas porque al final importa la función. Em, si yo tengo o si yo emito esa conducta y funciona, me sale bien, digamos, obtengo algo que me resulta reforzante, eso aumenta la probabilidad de que en el futuro lo siga emitiendo una y otra vez. Y si varias veces es reforzado y peor aún, si es reforzado de forma intermitente, la posibilidad de que se afiance esa conducta pues es grandísima. Entonces, pues bueno, es básicamente eso lo que intentamos hacer. Ahora, claro, es muy complicado en terapia porque lo que intentamos hacer es identificar por qué la conducta se está dando como se está dando, pero realmente lo que tenemos acceso no es a la conducta en sí, sino a lo que el paciente nos cuenta de la conducta. Y luego de eso intentamos generar cambios, pero de nuevo tampoco tenemos acceso a las contingencias en sí, sino que tenemos un espacio muy pequeño en el que podemos generar pues, ese impacto. Y ese impacto, en últimas, parece que sobre todo consiste en lograr que el paciente contacte con sus eh, eventos internos, es decir, que sea consciente de sus pensamientos y que sea consciente de sus emociones, que sea consciente de las operantes que se activan en torno a esto o que los incluyen. Pues, por ejemplo, una persona, lo que estábamos diciendo ahorita, una persona puede estar en una situación en la que responde relacionalmente a algo, pero no se da cuenta, es tan automático que no se percata. Em, entonces, si se logra que esta persona comience a responder, que comience a darse cuenta de cómo está respondiendo a esos estímulos, entonces
es más fácil que se percate de los costos que tiene. Al percatarse de los costos que tiene, está contactando con castigos que están relacionados con esa conducta. Y al tener alternativas, que es otra cosa que es lo que se hace con el trabajo respecto de valores, la persona tiene la posibilidad de contactar con eventuales reforzadores que pues, van justificando y de suyo cognitivamente van sirviendo como forma de autorreforzarse conductas que son alternativas a la conducta que está siendo problemática. Pero siempre lo que se está intentando hacer es predecir e influenciar el comportamiento. Y eso pues significa tratar en la medida de lo posible de identificar y de enseñar a la persona a identificar y a trabajar sobre aquellos elementos que pues están gobernando su conducta. Bien, bueno, esta no. Bueno, aquí hay una cosa que es interesante. En esto hay todas las discusiones filosóficas y teóricas que uno quiere. De hecho, parte de lo que Hayes llama contextualismo funcional está fundamentado en la filosofía de Pepper, un libro que se llama World Hypothesis, las hipótesis del mundo, eh, donde pues presenta una especie de taxonomía de cómo supone él que se dividen las formas de ver el mundo y la manera en la que eso pues termina influyendo en cómo se responde a ese mundo. Mm, pero bueno, a mí personalmente, últimamente he estado revisando ese tema y cuanto más profundizo, menos me convence el modelo filosófico que se pretende, que se pretende plantear. Y eso no le quita ninguna fuerza a la validez experimental que tiene la equivalencia funcional, por supuesto. Ya sabemos y sabemos hace décadas que tenemos esa capacidad de responder de forma equivalente a distintos estímulos y de generar transformaciones de funciones a partir de esa capacidad. Mm, en esa medida, yo creo que el fundamento filosófico es endeble, pero pues a lo que voy con esto es a que pues no importa, ¿no? Al final no, no necesariamente hay que acoger ciertas terminologías o no necesariamente hay que acoger ciertos fundamentos, porque posiblemente la realidad del modelo está mucho más fundamentada en que hay una constatación experimental de que en efecto las cosas son así, que en la explicación teórica que puede ofrecer Pepper particularmente. Yo personalmente creo que Aristóteles es mucho más capaz de explicar adecuadamente algunas de estas cosas bien entendido, pero Pepper pues gratuitamente le da palo a Aristóteles de una forma que no tiene, pues a mí no me satisface la argumentación, pero bueno. En fin, todo esto porque eh, Tourniquet y Gifford y Hayes, de alguna forma lo que señalan es que el contextualismo funcional es una mejor forma de llamar al conductismo radical. Ahora, conductismo radical, hay que explicar varias cosas que pues hay muchas personas que lo saben, habrá otros que no. El conductismo radical es radical en el sentido, y es radical en oposición a Watson particularmente, en dos sentidos. Primero, en que considera que las emociones y los pensamientos, en tanto que cosas que hace el organismo, son también conducta. Entonces, conducta para el conductismo radical es todo lo que hace el organismo. Y eso significa, insisto, también emociones y pensamientos. Todo lo que eso implica, ¿no? Desde la conducta de recordar, la conducta de imaginar, la conducta de sentirse triste, la conducta de sentirse enojado o alegre o lo que sea. Entonces, esa es la primera expresión de radicalidad del conductismo radical de Skinner. Y la otra es que Skinner en todo caso admite, y su idea es que pretende ser, eso lo dicen sobre el conductismo, pretende ser un puente o un punto de equilibrio entre los contenidos o las ideas mentalistas y
lo que él llama conductismo metodológico de Watson, que pues básicamente Watson elimina la posibilidad de analizar emociones y pensamientos porque considera que no hay forma de acceder a ellos y no considera que la introspección sea un método válido. Y los mentalistas pues les atribuyen un nivel de esencialidad que pues para Skinner es excesivo. Entonces él de algún modo se sitúa en la mitad y lo que dice es, bueno, pues vamos a, o sea, claramente podemos analizar esto y claramente podemos utilizar la introspección, pero hay que ser cuidadosos con eso, porque al final, mm, al final no es tan sencillo y va a estar totalmente ligado a aquellas cosas que las personas han pues ido aprendiendo a hacer y la forma en la que han aprendido a hablar de sus propios estados interiores, etcétera. Entonces, como que le pone una bandera de sospecha a la introspección y a la capacidad de análisis de esas conductas internas, pero igual llega a la conclusión de que pues son conductas y al final si son conductas deben ser analizadas como se analiza cualquier otra conducta. Y eso en buena medida pues significa que se analiza en términos funcionales, ¿no? La gran pregunta por cualquier conducta no es tanto su topografía, es decir, cómo es, sino para qué sirve, cuál es su función. Entonces, bien. Entonces, la idea es que el contextualismo funcional o conductismo contextual, le llaman también en ese texto de Gifford y Hayes del 99, la idea es que es básicamente el mismo conductismo radical, pero con un énfasis mayor, con un énfasis radical, podría decirse, en la función. Porque Hayes le critica a Skinner, pues que oscila un poco entre las puras descripciones em, digamos, de relaciones causales y el contenido, la apreciación de los contenidos funcionales. Ese es un tema, bueno, excesivamente complejo y enredado, pero bueno, es interesante en todo caso. Ahí podría uno quedarse discutiendo un montón de tiempo el contenido de esos temas. Bien, entonces, si aquí el contextualismo funcional enfatiza dos elementos esenciales en el conductismo radical. El primero es que el comportamiento siempre debe ser entendido en relación con el setting, o sea, el contexto en el que tiene lugar. Bien, esa es una cosa muy importante. Mm, ay, creo que no resalté cuál sería la segunda, cosa que resalta. Pero bueno, lo primero es que tiene que ser entendido en términos del setting, o sea, de aquello que está alrededor de todo lo que pasa. Mm, Esto tiene mucho sentido totalmente y pues fíjense que lo enfatiza, ¿no? No es algo que traiga de novedoso, no es algo que fuera ajeno al conductismo de toda la vida seguramente, y pues principalmente el conductismo radical skinneriano. Hay experimentos de extinción de conductas en los que se pone, por ejemplo, se pone a la rata en un contexto A, que tiene ciertas cosas como cierta temperatura, más ciertos colores y cosas, bueno, cosas que son específicas, ¿no? Luego se realiza un cambio de contexto y se genera un proceso de extinción en un contexto B, digamos, estamos en un contexto A, vamos a un contexto B, y allí hacemos un proceso de extinción. Y en el contexto B se sigue manteniendo esa extinción, ¿no? O sea, digamos que en general hay recuperación espontánea eventualmente, pero digamos, razonablemente se mantiene la extinción. Pero al regresar al contexto A, se vuelve a emitir la conducta, como si no hubiera pasado nada. En cambio, si la conducta yo la extingo en el contexto A de forma directa, sí se extingue también el contexto A. Entonces, bueno, estos son experimentos bastante antiguos, quiero decir, de los 60 quizás, no tienen
nada de novedoso, pero sí resulta muy interesante cómo se enfatiza, ¿no? en el contextualismo funcional, ¿no? Que es pues, la idea de los contextualistas funcionales es que ellos, pues, o es que el modelo más bien está funcionando pues exactamente igual que un, pues, que el conductismo en general, ¿no? Estoy aquí buscando la cita, a ver cuál es el segundo. Ah, ya, sí, por supuesto que ya me había referido a ello. Sí, no lo resalté ahí en la Kindle. eh, entonces, el primero es que tenemos que entender el setting, ¿no? O sea, las cosas ocurren en un lugar, en un tiempo-espacio específico. Podemos pensarlo de esa manera. Y ese tiempo-espacio específico implica la suma de un montón de inputs, de estímulos. Si yo estoy, por ejemplo, pensemos, estoy en un salón de clases y hay un profesor que me aterroriza. Y luego, en la siguiente, estoy en el mismo salón, pero luego hay un profesor que me cae muy bien. Es el mismo lugar, pero cambia el setting, cambia el contexto, en la medida en la que uno de los estímulos que suman la completitud de los estímulos de ese lugar, de ese, de esa interacción, cambia. Entonces ahí es diferente. Lo mismo podría cambiar porque en el salón hay una persona que me resulta muy atractiva y eso puede cambiar eh, qué tan apetitivas o aversivas son ciertas conductas que puedo percibir o no como un riesgo pues de quedar mal o cosas por el estilo en ese contexto. Y así, pues lo mismo en la casa, lo mismo con distintos tipos de interacción. Bien, la segunda era que debemos entender e influenciar el comportamiento a partir del estudio de su función, ¿no? Esa es la segunda cosa que el contextualismo funcional enfatiza. Entonces, tenemos dos cosas que ya están en el conductismo radical, dos cosas que no son diferentes de lo que el conductismo radical ha tenido desde toda su existencia, pero con unos énfasis particulares. Y yo creo que eso vale mucho la pena tenerlo presente y vale mucho la pena tenerlo presente para todas las intervenciones que hagamos y para los análisis que hagamos de cualquier tipo de conducta. Eh, ¿Cuál es el contexto? El contexto completo. ¿Cuál es la... Claro, de algún modo nunca se puede encontrar el contexto completo en el sentido de que suman todos los elementos presentes y distantes, digamos, hay uno, si lo piensa en términos de cierto tipo de influencia gravitacional, por ejemplo, tendría que admitir unas influencias muy, muy extensas, pero hay que encontrar un contexto razonable, ¿no? Entender de forma razonable y podríamos decir razonablemente suficiente el contexto y dentro de ese contexto encontrar un estímulo particular que parece ser el que principalmente gobierna la conducta, que es lo que normalmente se llama estímulo discriminativo, y entender su función. Es decir, recordemos, el estímulo discriminativo me señala que hay disponible un reforzador. Entonces, mi conducta, que esa sería la segunda cosa que enfatiza el conductismo contextual, mi conducta se orienta a algo, está apuntando a algo, busca algo. ¿Qué es eso que estoy buscando? ¿Qué es eso que este paciente mío, qué es eso que este estudiante, qué es eso que esta persona a la que quiero analizar o este contexto que quiero analizar está buscando? ¿Cuál es el reforzador que, dado ese contexto, esa conducta está tratando de alcanzar? Ese es el marco de interpretación, de análisis, de estudio y de influencia y de modificación de la conducta. Y eso es lo que enfatiza este, este modelo. Bueno, por ahora yo creo que se puede dejar acá. Yo creo que ya eso es bastante y siempre pues está la necesidad de seguir profundizando. Y como se ve, resulta de gran importancia recuperar, repasar y tratar de tener presentes los principios
del aprendizaje, los principios de la conducta, todo lo que es aprendizaje respondiente, por supuesto, pero también de forma muy importante el aprendizaje operante, ¿no? Con sus distintos programas de reforzamiento y con el control de la conducta por antecedentes y por consecuentes y bueno, todas estas cosas que están como en esa base muy técnica de la psicología, pero sobre eso es que se monta, porque pues al final la equivalencia funcional es equivalencia funcional de estos estímulos que están gobernando la conducta y sobre eso es que se monta la teoría de marcos relacionales y la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que esto haya sido formativo y que aporte algún valor y la idea es pues darle continuidad posteriormente. Muchas gracias.